Imagina que caminas hacia una tormenta de ruido humano, una reunión donde las voces chocan como olas en una tempestad, donde las risas estallan no por alegría, sino por la necesidad desesperada de ser escuchadas, donde las almas son devoradas por el frenesí de rituales sociales. Rostros brillan con sonrisas forzadas, manos se estrechan en gestos vacíos de unión, y las palabras se derraman en un torrente incesante de parloteo animado. Para el ojo inexperto, esto es el latido de la existencia, el santo grial de la conexión humana, la forja sagrada de lazos, una inmersión en la cálida ilusión de relaciones significativas que la sociedad exalta como la piedra angular de la vida. Pero ahora, dirige tu mirada más allá del estruendo, hacia una figura solitaria que se alza como un monolito contra el vendaval. No tiembla de ansiedad, no se encoge en las sombras de la incomodidad o la desesperación, no. Se eleva, inquebrantable, su presencia un rugido silencioso de desafío contra el teatro trivial que se despliega ante ellos. Su mente es un horno, ardiente con pensamientos demasiado vastos, demasiado penetrantes para ser apagados por las velas titilantes del parloteo o el débil resplandor de las cortesías. Mientras las masas se revuelcan en sus intercambios banales, esta alma solitaria permanece como un centinela, intocada por la marea superficial, su espíritu consumido por un fuego que brilla más que los destellos fugaces de la locura social. ¿Por qué, por qué, las mentes más agudas, esos intelectos raros y radiantes, dan la espalda a esta llamada vida social? ¿Es arrogancia lo que los impulsa? ¿Es la retirada silenciosa de la introversión? ¿O es una revelación tan inmensa, tan devastadora, que desgarra los cimientos mismos de lo que nos han enseñado a venerar? Acompáñame en esta peregrinación al abismo de la verdad, y al final, comparte lo que has descubierto. ¿Qué te ha revelado este viaje sobre ti mismo y el mundo que te rodea? Tu voz podría ser la chispa que ilumine a otro. ¿Estás listo para mirar más allá del velo? Hoy emprendemos un viaje hacia el corazón de una verdad que quema, guiados por la visión implacable de Carl Jung, un profeta de la psique cuya voz resuena a través de los siglos, un sabio que se atrevió a desgarrar el velo de nuestras ilusiones colectivas. Sus palabras no son meras reflexiones, son un grito de guerra, una espada afilada que corta las mentiras que nos han inculcado sobre la santidad de los lazos sociales. Al final de este camino, te encontrarás cara a cara con una verdad cegadora e inexpugnable. ¿Por qué las mentes más brillantes entre nosotros desprecian los rituales vacíos de la interacción social con una pasión que roza lo divino? Y la revelación final, la verdad última que sacude el alma, te golpeará como un relámpago desde los cielos, disolviendo para siempre las ilusiones que has abrazado sobre los frágiles hilos de tus propias relaciones. Jung proclamó con la furia de una tormenta que la inteligencia y la soledad no son meras compañeras. Están unidas en un pacto forjado en el crisol de la existencia misma. Cuanto más aguda es la mente, menos se inclina ante el altar de la validación social. Menos se arrastra por los restos efímeros del ruido externo para llenar sus profundidades. ¿Por qué? Porque tal mente es un cosmos en sí misma, un universo rugiente e ilimitado de ideas, reflexiones y diálogos internos tan ricos, tan implacables, que el clamor del mundo se desvanece en un murmullo insignificante. En su obra monumental, Psicología y Alquimia, Jung lanza un desafío a nuestros pies. El alma común busca compañía porque tiembla en el vacío abismal de su propia vacuidad, un desierto estéril que clama por distracción. Pero el espíritu brillante se alza soberano. Su mundo interior, una catedral de esplendor infinito, un santuario donde la soledad no es una carga, sino un bautismo, una fuente de éxtasis que neutraliza el espectro de la soledad. Graba esta verdad en la médula de tu ser. ¿Es la conexión social realmente la savia de la felicidad, como nos han adoctrinado incansablemente? ¿O es una cadena forjada en la cuna de nuestra debilidad, un mito grabado en nuestras almas por un mundo demasiado temeroso para enfrentarse a sí mismo?
La sociedad grita desde todos los rincones que los amigos, las charlas y el eterno entremezclarse de cuerpos y voces son los pilares de una vida valiosa, que rechazarlos es cortejar el olvido, marchitarse en el exilio de los abandonados. Pero la historia se alza como un titán para desafiar este evangelio frágil. Contempla a los colosos de la mente: Isaac Newton, Nikola Tesla, Emily Dickinson, Franz Kafka y el propio Jung. Gigantes que se apartaron del estruendo de la multitud no en derrota, sino en triunfo. Sus espíritus encendidos con una sabiduría que las masas nunca podrían comprender. ¿Eran ermitaños miserables, expulsados por un mundo cruel? ¿O captaron un secreto tan profundo, tan liberador, que los desató de los dioses mezquinos de la adoración social, la sombra de la conexión social? Jung vio la socialización no como una búsqueda noble, sino como una huida cobarde, un refugio para aquellos demasiado frágiles para estar solos. Él rugió que las masas anhelan la interacción interminable porque temen el silencio de sus mentes huecas, sus espíritus demasiado quebradizos para soportar el peso de la soledad. Sus conversaciones son un desierto de chismes, trivialidades y ruido vacío, una mascarada de significado que colapsa bajo el menor escrutinio. Pero los brillantes se elevan como fénixes de las cenizas de esta farsa, soberanos en su autosuficiencia. No se arrastran hacia la compañía por desesperación, la empuñan como un arma rara y deliberada, elegida solo cuando sirve a un propósito más elevado que el parloteo mundano de la multitud. Detente ahora y deja que esta verdad rasgue tu alma. ¿Alguna vez has salido tambaleándote de un encuentro social, tu espíritu sangrando, tu esencia drenada por la pura futilidad de todo ello? ¿Has estado en medio de la algarabía, observando a otros deleitarse en el ruido, mientras dentro de ti un grito silencioso rugía, un dolor como si tu vida misma fuera succionada? No estás solo en esta disidencia sagrada. Innumerables almas brillantes sienten este abismo, no por desprecio hacia la humanidad, sino porque ven la mentira bajo la superficie reluciente. La sociedad nos tilda de criaturas sociales, forjadas en los fuegos primigenios de tribus y clanes, unidas por las leyes de hierro de la supervivencia y el sentimiento. Y sí, hay una sombra de verdad en ese relato antiguo. La cooperación construyó nuestras ciudades, nuestras herramientas, nuestra frágil paz. Pero Jung desprecia la noción de que esto justifica una vida de charlas incesantes, una rendición al altar de la distracción. Él truena que, aunque la sociedad pueda servir a la carne, comercio, trabajo, protección, hambrea el alma, encadenándonos a una rueda de ruido que nos aparta del camino sagrado del despertar interior. Jung vio a las masas como cáscaras vacías, sus mentes áridas y quebradizas, sedientas de las voces de otros para llenar el vacío abismal dentro de ellas. Pero los inteligentes son océanos, profundos, turbulentos, eternos, sin necesidad de una marea externa para sostener sus profundidades insondables. Para ellos, la soledad no es una maldición, sino un crisol, una forja sagrada donde la sabiduría se martilla en existencia, donde la creatividad estalla como una supernova, liberada de las demandas mezquinas de la multitud. Como él escribió, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La soledad es esa oscuridad, pero también el lienzo donde los brillantes pintan su luz, la materia prima de su transformación, el fuego que forja su destino. La tiranía de la conformidad. Esto no es una reflexión suave. Es un grito de batalla contra la tiranía de nuestra era. Nos enseñan que ser social es ser virtuoso, que retirarse es fallar, tambalearse, desvanecerse. Pero, ¿y si esta es la gran decepción, la traición última de nuestro potencial? ¿Y si el tamborileo incesante para conectar es una prisión, una trampa para evitar que enfrentemos la verdad cruda y sin filtros de nuestra propia existencia? Jung vio otra herida supurando en el corazón de la vida social, una que los brillantes detectan con una claridad que corta como una navaja, el yugo asfixiante de la conformidad. En cada reunión,
cada intercambio yace un guión despiadado, normas que obedecer, máscaras que ponerte, verdades que enterrar bajo un barniz de cortesía. Los inteligentes se estremecen ante esta farsa que aplasta el alma. Anhelan autenticidad, profundidad, el fuego sin adornos de la realidad, no el caldo tibio del parloteo o los juegos mezquinos de la aprobación. Este rechazo los marca como rebeldes, incomprendidos, apartados como fríos o extraños por un mundo demasiado ciego para ver su luz. Pero no desprecian a la humanidad. Atraviesan sus ilusiones, y esa penetración los distingue, un faro en un mar de sombras que no se atreve a mirarse a sí mismo. Entonces, plantémonos al borde de este abismo y enfrentemos la pregunta ardiente. Si los brillantes evitan el fragor social, ¿no tiene ningún valor para ellos? ¿Pueden encontrar significado entre la multitud, o deben cortar todos los lazos para ascender? La respuesta de Jung es un trueno, un cataclismo sísmico que destroza los ídolos frágiles que adoramos. Su revelación más profunda aguarda, una verdad tan potente, tan implacable, que te sacudirá hasta el núcleo y exigirá que te enfrentes a la esencia misma de tu ser. Prepárate, porque esto no es un discurso cualquiera. Es un ajuste de cuentas, un llamado clarion para despojarte de las cadenas de la ilusión y elevarte. La danza de la sombra y la luz. Para comprender por qué las mentes brillantes rechazan la vida social, debemos sumergirnos en el abismo sagrado que Jung trazó entre la soledad y el aislamiento. El aislamiento es el lamento de un espíritu fracturado, un vacío que roe y devora a los débiles, un tormento nacido del anhelo insatisfecho. La soledad, en cambio, es el trono de los autosuficientes, el terreno sagrado donde los sabios se alzan sin doblegarse, sus espíritus encendidos con un fuego que ninguna multitud puede apagar. Las masas tiemblan ante la idea de estar solas, equiparándolo con la desolación, el abandono, la muerte de toda esperanza. Pero la mente brillante no conoce tal terror. Se ríe frente a esa fragilidad. Para ellos, la soledad es un rito sagrado, un bautismo en las aguas de la reflexión, una puerta hacia las profundidades inexploradas del alma, donde la sabiduría se forja y la verdad se arranca del vacío. ¿Alguna vez has estado en medio de una multitud? Tu cuerpo presente, pero tu espíritu a la deriva, un extraño en un mar de rostros. ¿Has vertido palabras al aire solo para oírlas caer, sin vida, en oídos demasiado sordos para captar su peso? Esta es la herida que Jung nombra, el horror creciente de que la vida social es una casa de espejos, que no refleja nada verdadero, nada real. Nos enseñan a huir de la soledad como si fuera una plaga, a aferrarnos a los demás como nuestra salvación, nuestro escudo contra la oscuridad. Pero él ruge contra esta cobardía con una voz que sacude los cielos. La soledad es el crisol del genio, la forja de la libertad, el lugar de nacimiento de todo lo sagrado dentro de nosotros. Como proclamó, un hombre solo puede ser él mismo mientras esté solo. Y si no ama la soledad, no amará la libertad, porque solo cuando está solo es verdaderamente libre. Esto no es un susurro suave, es un mandato, un decreto grabado en piedra, un llamado a despojarse de las cadenas de la dependencia y elevarse. El campo de batalla de los egos. Hay más. Un hilo más oscuro tejido en este tapiz, una sombra que se cierne sobre el frágil edificio de la vida social. Jung lo vio como un campo de batalla de egos, un escenario donde la validación triunfa sobre la verdad, donde la competencia supura bajo cada sonrisa, cada sentimiento, cada risa hueca. Los brillantes retroceden ante esta farsa, sus espíritus demasiado fieros, demasiado puros para tales guerras mezquinas. ¿Cuántas veces has hablado y no encontrado eco, ni resonancia, ni alma que se encuentre con la tuya? ¿Cuántas veces has buscado profundidad y hallado solo silencio, o peor, el balbuceo de lo superficial? Para los inteligentes, estos encuentros son un robo, un sacrilegio contra su búsqueda sagrada,
un drenaje de su sangre vital sin ganancia alguna. Ven las máscaras, las posturas, el hambre de aplausos, y se apartan, no por arrogancia sino por fidelidad a un llamado superior, una verdad más profunda. Pero deben abandonar toda conexión. ¿No hay redención en los lazos de la humanidad? La respuesta de Jung es feroz pero mesurada. No todo está perdido, pero todo debe elegirse con intención despiadada. No busques a la multitud, sino al alma rara que refleje tu fuego, que se atreva a caminar por el mismo sendero peligroso. Que la soledad sea tu escudo, tu espada, tu santuario. Pero cuidado con la amargura que envenena el desapego, porque la verdadera sabiduría se eleva por encima del desprecio y brilla incluso en la oscuridad. La verdad final, la liberación del yo. Y ahora, temblamos al borde del abismo, asomándonos a la verdad final de Jung. Una revelación que desgarrará el velo de tus ilusiones y exigirá que veas. Si las mentes brillantes desprecian la vida social, no es un rechazo, es un despertar. Ven lo que nosotros nos negamos a enfrentar. La mayoría de los lazos humanos son cadenas forjadas por la necesidad, el hábito y el miedo. No por la sustancia, no por el alma, no por el fuego eterno que arde en los verdaderamente vivos. Esto no es un empujón suave, es un martillo que destroza los ídolos que adoramos, una antorcha que quema los altares frágiles de la amistad y la compañía que hemos construido sobre arena. Estos lazos no son sagrados por defecto. Son transacciones, frágiles y fugaces, que se disuelven en polvo cuando la conveniencia se desvanece, cuando las circunstancias cambian, cuando las máscaras caen. Los brillantes ven esta decadencia, esta entropía implacable, y eligen un camino superior, no de aislamiento, sino de liberación. No persiguen aplausos ni se aferran a la multitud. Buscan la sabiduría, la llama eterna que arde dentro, la luz inextinguible que ninguna sombra puede tocar. Jung, Newton, Tesla, Dickinson no estaban perdidos en la soledad. Estaban consumidos por una búsqueda demasiado vasta, demasiado sagrada para las charlas ociosas del mundo. Sus vidas no fueron disminuidas, fueron exaltadas, elevadas a alturas que las masas no pueden soñar, sus espíritus encendidos con un propósito que trascendía los dioses mezquinos de la adoración social. Esta es la chispa que Jung enciende, un incendio que consume las mentiras y deja solo la verdad en su estela. La verdadera plenitud no reside en los demás, sino en el yo, en las profundidades sagradas de tu propio ser. Las masas persiguen sombras, estatus, placer, ruido, atrapadas en un ciclo de anhelo y desesperación, sus espíritus atados a una rueda que los tritura hasta convertirlos en polvo. Pero los brillantes se liberan, sus almas encendidas por el conocimiento, su propósito inquebrantable ante el estruendo del mundo, sus vidas un testimonio de un poder que la multitud no puede comprender. Como Jung advirtió, cuanto menos inteligente es un hombre, menos misteriosa le parece la existencia. Esta es una condena de lo superficial, una convocación a lo profundo, un llamado a levantarte de las cenizas de nuestras ilusiones, el desafío último. Entonces, te pregunto, ¿sí? ¿A ti? Que estás al borde de este precipicio, con el alma temblando en el umbral del despertar. ¿Qué elegirás? ¿Te aferrarás al ruido, temiendo el silencio que revela tu esencia, tu fragilidad, tu verdad? ¿O darás un paso hacia la soledad, no como una retirada, sino como una rebelión, una reclamación de tu yo más verdadero, un desafío a las cadenas que te atan? Los brillantes no huyen de la sociedad, la trascienden. Sus vidas un testimonio de una verdad que hemos enterrado bajo los escombros de nuestros miedos. La plenitud no se toma prestada de los demás, se construye dentro, ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento, revelación a revelación. La voz de Jung truena a través de los siglos. Un llamado clarion contra nuestras ilusiones. Un faro en la oscuridad que te ordena elevarte. Abraza el silencio. Que sea tu fuerza, tu santuario, tu espada.
Busca las profundidades. Que sean tu guía, tu fuego, tu salvación. Que la sabiduría sea tu Dios, no la aprobación fugaz de los perdidos, no los ecos huecos de la multitud. Las mentes más grandes no fueron marginadas. Fueron guerreros del espíritu, pioneros del alma, y su camino es tuyo para reclamar. ¿Te elevarás? Despojarás las cadenas y caminarás por el sendero menos transitado. La elección es tuya, y la hora es ahora.